Esta semana hemos tenido la 14ª sesión de la Comisión de Investigación del Accidente de Metro Valencia de 2006, tan esperado más que la anterior, puesto que han comparecido las víctimas del accidente de metro, los portavoces de la Asociación de Víctimas que se creó entonces. Empezaré por el final. El último compareciente fue Enric Julió, que fue el primer presidente de la asociación. Él contó cómo, a raíz de los primeros cosas extrañas que sucedieron, la gente fue demandando reunirse y agruparse. Y el único objetivo de aquellas primeras reuniones era respuestas porque tristemente habían perdido a seres queridos y no tenían explicación de cuál había sido la causa real. Solo tenían intentos de tapar precisamente esa causa real, como fue toda la investigación, toda la comisión de investigación que se produjo aquí en las Cortes en 2006. Él contó cómo a partir de las primeras reuniones se decidió hacer una manifestación y a partir de ahí las concentraciones, en las que únicamente pedían respuestas que nunca tuvieron. Este señor se quedó viudo con un nano de 19 meses, una persona digamos, respetuosa, y que lo único que demandaba desde el principio, con el corazón, era eso, respuestas a qué es lo que había pasado, por qué se había ido su mujer. Anteriormente había comparecido Francisco Manzanero. Él fue el primero que en su día denunció que Cotino había ido por las casas ofreciendo puestos de trabajo en empresas públicas o de las empresas de su familia, que sabía perfectamente la situación de esas familias, quién estaba en paro, quién no, qué necesidades tenían, y que paralelamente preguntaba si se iban a personar en la causa judicial. Pudo constatar y reiterar el hecho de que el concejal que acompañaba a Cotino le llamó unos días más tarde, preguntándole de nuevo por el puesto de trabajo de su hijo, que dijo que no quería saber nada de eso, y si se iban a personar en el procedimiento judicial. También hizo hincapié en que cuando les dieron el primer papel para cobrar la indemnización, se reflejaba que renunciaban a cualquier recurso. Por tanto, él y tantas otras víctimas no firmaron aquel papel y al final se eliminó esa cláusula en la que el cobrar una indemnización a la que tenían derecho por ley, pues les eximía de poder recurrir judicialmente cualquiera de las cuestiones que no estaban claras, ¿no? Bien, y por último, al principio, la primera comparecencia fue la de Beatriz Garrote, que ha sido la presidenta de la Asociación de Víctimas durante los últimos años. Ahora lo es su hermana, Rosa Garrote. Ambas perdieron a una hermana y, estuvo relatando. El total de comparecencias duró 9 horas, ella estuvo más de 3, estuvo relatando cómo precisamente la acción de las administraciones públicas en general incrementó poco a poco el dolor de las víctimas, porque además de haber perdido a ese ser querido, se sumaba el hecho de que no podían conocer la causa del accidente y veían que todas las administraciones eran un contubernio para tapar esa verdad, y que además otra cosa que también estaban buscando era saber la verdad para que no se volviera a repetir, y eso tampoco veían que se fuera a producir. O sea, el hecho de que Ferrocarril tapara todas las deficiencias que tenía daba a entender que pues no se estaban poniendo los medios para intentar impedir que un accidente como este volviera a pasar. Estuve destacando un montón de aquellos ocultamientos. Algo que no he mencionado en anteriores resúmenes es el hecho de que el conductor, pues en anteriores trabajos había tenido ciertos ataques como de epilepsia leve, una especie de paralizaciones que tenía cuando tenía estrés, y que eso pues no hemos podido saber todavía porque no hemos podido ver el expediente médico del trabajador. Hay que recordar que este trabajador llevaba ya 9 horas trabajando en el último turno, el último viaje, y que, como han dicho otros maquinistas, aprovechaban los túneles para recuperar tiempo perdido y el tren iba con retraso. Yo solo comento que el maquinista iba estresado en ese momento. Después de 9 horas de trabajo había empezado a las 4 de la madrugada. Y otros aspectos, por ejemplo, significativos. Cotino nunca fue en nombre de la administración, fue a título personal, como él dijo la semana pasada, porque le dio la gana, pero no era embajador, digamos, del gobierno de entonces.
Y también destacaron las víctimas que la oposición nunca intentó manipular. Siempre que hubo aquí una propuesta en las Cortes respecto al accidente, se consultó en primer término con las víctimas, cosa que ellos han agradecido y lo hicieron expreso el otro día. Algo que está poniendo el PP encima de la mesa constantemente es que se le dio un puesto de trabajo a una víctima en el Ayuntamiento de Torrente, que entonces gobernaban los socialistas, pero hicieron hincapié en que ese puesto de trabajo no supuso ningún problema para ninguno de ellos, ningún agravio, porque sabían que era una persona necesitada y porque es algo que se acabó aprobando en el pleno del Ayuntamiento de Torrent. Por contra, el resto de ofrecimientos de trabajos se produjeron en la clandestinidad dentro de las casas de las víctimas, y es algo que, bueno, uno de los muchos motivos por los que la asociación se hizo fuerte y mantuvo su presión hasta que ha conseguido que se reabra la comisión de investigación, y en breves fechas, en cosa de un mes y pico, tendremos ya las conclusiones de todas estas comparecencias y de toda la documentación que hemos podido estudiar ahora y que se ocultó en la comisión de hace 10 años. Quedan como 3 semanas de comparecencias y os seguiremos contando lo más relevante.